La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Qué alegría encontrarnos en este nuevo día de bendición para cada uno de nosotros, porque así como leemos de la Biblia, nuevas son cada mañana sus misericordias, y eso nos lleva a nosotros a la realidad de nuestra experiencia espiritual, de nuestra vida en Cristo, la sensación y la seguridad de que Dios está en nosotros y por nosotros en la persona maravillosa de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Estoy recordando a cada uno de mis amados seguidores, oyentes de este programa, el Manual de Vida. Estamos orando con usted y orando por usted para que la abundante gracia de Dios fluya en su vida, opere en su vida de una manera extraordinaria. Y de eso podamos nosotros crecer, avanzar, desarrollarnos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien amamos y servimos en el poder de su obra preciosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy quiero compartir con usted una palabra que le he llamado el poder de la gracia. El poder de la gracia. Cuando hablamos de la gracia, una palabra muy común para algunos y probablemente desconocida para otros. Pero la gracia significa el don no merecido, por el cual recibimos la salvación todos los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. La gracia es el don inmerecido por el cual nosotros recibimos todas las bendiciones que el Señor ha ofrecido a cada uno de nosotros, y ciertamente esa gracia se manifestó en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, a partir de esa obra maravillosa de Cristo, nosotros podemos crecer y avanzar. Jesucristo descendió del trono del tercer cielo, se encarnó a través de la Virgen María para que la gracia de Dios gustase a todos nosotros. Entonces Él probó la muerte para que nosotros recibamos la vida, y a eso es lo que le llamamos gracia. En Hebreos 2, versículo 9, leemos la palabra de Dios que dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cuando leemos la palabra de Dios aquí, dice que Cristo gustó la muerte, como si el sufrimiento y la muerte fueran algo agradable. Y ciertamente no lo es y no lo será nunca, sino que el pensamiento que tenemos en Hebreos 2:9, lo que dice es que Él decidió tomar el lugar del padecimiento de la muerte en la cruz del Calvario, para que por la gracia de Dios nosotros podamos disfrutar de la vida en Cristo Jesús. Leemos así la palabra de Dios: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y esta verdad que leemos en la palabra de Dios dice que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a cada uno de nosotros en Cristo Jesús, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo fue perfeccionado en aflicciones debido a esa obra maravillosa. Él descendió para que la gracia de Dios gustase, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en Cristo Jesús. Por lo cual todos pecamos, siendo justificados gratuitamente por su gracia
mediante la redención que es en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La gracia entonces es ese favor, y por eso dice Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nadie puede por sus obras, por sus actos, por su comportamiento, tener la salvación, porque la salvación no es algo que el ser humano pueda comprar, sino que Dios, decidiendo por el ser humano, le dio a partir de la obra y la persona de Cristo ese perdón maravilloso que solo Él puede darle a cada uno de nosotros en la persona de Cristo. Entonces, algo que nosotros no podemos tener, algo que nosotros no podemos lograr, algo que nosotros no podemos adquirir por nuestra propia capacidad o por nuestra propia voluntad, Dios nos la entrega a nosotros por medio de la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros leemos en 2 de Corintios 8, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Y esta declaración de segunda carta a los Corintios capítulo 8, versículo 9, nos da una nueva reflexión acerca de cómo nosotros a través de la persona de Cristo recibimos eso que nosotros no podemos comprar, eso que nosotros no merecemos como seres humanos, sino que la Biblia nos dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el favor de Dios, que por amor a nosotros se hizo pobre. Y esta expresión se hizo pobre significa que se despojó a sí mismo de su trono, se despojó a sí mismo de su condición para asumir la forma de un ser humano, para que nosotros, habiendo tenido a Cristo, renunciando a sí mismo en su pobreza, nosotros seamos enriquecidos. Una verdad ineludible, una verdad que no cambia, que no va a cambiar, que no es diferente a esta realidad que nosotros tenemos hoy, es que somos enriquecidos en la persona de Cristo. ¿Y por qué nos dice que somos enriquecidos? Porque recibimos el perdón de los pecados, porque recibimos la abundancia de la gracia de Dios operando en nuestra vida de una manera extraordinaria para el bien de nuestra vida espiritual. Entonces la Biblia nos dice que somos enriquecidos, y esta es una verdad que nosotros no debemos de perder de vista. Para observar esta declaración de enriquecimiento en Cristo, leemos de Salmo 103 esta palabra que dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando la Biblia dice que en Cristo Jesús Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, para que Él, renunciando a esa condición original, pudiéramos nosotros tener esa restauración que Él desea hacer de nuestra vida. Pero entonces, cuando dice que fuimos enriquecidos, tenemos que partir de esta verdad. Dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo de desesperación, de depresión, de crisis en nuestra vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Y Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que cuando la Biblia dice que somos enriquecidos, este pasaje del Salmo 103, en el versículo 3 al 5, nos deja ver una serie de riquezas que nosotros recibimos. Él es el que perdona nuestras iniquidades. ¿Cuánto vale para nosotros eso? Vale la sangre de Cristo. Él es el que sana nuestras dolencias. ¿Cuánto vale ser sanado? Eso tiene que ver con la sangre de Cristo. El que rescata del hoyo de desesperación nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que la palabra de bien en nuestra boca nos rejuvenezca como se rejuvenece el águila.
Entonces ese principio tenemos que tenerlo en nuestra mente, porque entonces leemos la Biblia, que ya conocemos la gracia de Dios, la gracia de Cristo Jesús para nosotros, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en la pobreza de Él fuéramos enriquecidos. Pero la gracia de Dios solo puede ser recibida por medio de la fe en la persona maravillosa de Jesucristo. La gracia de Dios es algo que usted no puede comprar, yo no puedo comprar, no tenemos esa capacidad, porque la gracia solamente puede ser adquirida mediante la perfección y el ser humano no es perfecto. Por lo tanto, Cristo en su perfección nos dio a nosotros la oportunidad de la vida. Por eso dice Romanos 4:16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces ahora tenemos una verdad, que la gracia de Dios solo puede ser recibida por medio de la fe en nuestro Señor y en nuestro Salvador Jesucristo. Entonces esto nos habla a nosotros de la importancia de vivir una vida que se acorde con el propósito y el diseño de Dios para nuestra vida, siendo que el Señor no está pidiéndonos a nosotros que paguemos por lo que Él ya pagó. El Señor no está pidiéndonos a nosotros que hagamos algo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que nos pide es que lo recibamos por la fe en su nombre, porque cuando nosotros lo recibimos y recibimos estos principios de la palabra de Dios en nuestra vida, entonces vamos a crecer en la verdad. Dice Romanos 10:8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esta verdad maravillosa nos ayuda a entender este principio, que todo lo que Dios dice, todo lo que Dios nos da, todo lo que Él dice que es para nosotros, solo puede ser recibido mediante este acto maravilloso al que vamos a llamar gracia de Dios. La gracia se manifestó en la persona de Cristo Jesús, para que interviniendo la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podamos tener la vida que Él nos ha ofrecido. Como es una gracia que viene del trono de Dios, de un trono de favor inmerecido por cada uno de nosotros. Tenemos que partir siempre de ese maravilloso principio de la Biblia, que puede ser que muchos de los que me escuchan han visto a Dios a partir de una realidad severa, porque esa realidad nos fue impartida, nos fue enseñada por nuestras generaciones en el pasado. Pero cuando nosotros nos volvemos a la palabra de Dios, a la Biblia, encontramos que el trono de Dios, lejos de ser un trono de juicio para nosotros, se convierte en un trono de gracia poderosa en la persona y la obra de Cristo Jesús para nosotros. Dice la Biblia en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora nos dice la Biblia que el trono de Dios en este momento no es un trono de juicio. A partir de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y hasta nuestros días, el trono de Dios no es un trono de juicio. Llegará un día en los tiempos finales de la humanidad que la Biblia nos habla de que se va a establecer un trono blanco, que será un trono de juicio para todos aquellos que no recibieron la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero cuando hablamos de este momento que estamos viviendo, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono de Dios es de favor, el trono de Dios es de aceptación, el trono de Dios es un trono de perdón continuo.
de beneficio, de riqueza espiritual. Y dice, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia en el oportuno socorro. Entonces necesitamos pensar en esta vida hoy que si usted y yo venimos al Señor Jesucristo, no vamos a tener nosotros una experiencia de rechazo, porque Cristo Jesús está sentado en un trono de favor divino para el bien de toda la humanidad. Vamos a tener una pausa para escuchar este canto de adoración y luego regresamos para seguir deliberando sobre este maravilloso regalo de la gracia. Que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres el Rey, de rodillas proclamo tu gloria y de pie, sin temor ahora puedo cantar, del lodo me saco, mis pasos afirmó, su nombre él me dio. Estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado
pecado borró y tu gracia triunfó. Una vez más estamos reunidos en su nombre después de este tiempo de adoración para seguir reflexionando sobre este maravilloso aspecto de nuestra fe al que llamamos la gracia. Recordamos que el trono de Cristo es un trono de gracia y como es un trono de gracia es un trono de misericordia. Eso quiere decir que cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira con su amor y eso nos permite avanzar de una manera extraordinaria y nos permite encontrar el favor de Dios para nuestra vida en cada una de las circunstancias en las que nosotros podemos estar o nos podemos encontrar en un momento determinado. Pero ahora veamos los beneficios que esa gracia tiene para cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en la Biblia es que a través de la gracia recibimos el perdón divino. A través de la gracia nosotros recibimos el perdón. Dice la Biblia en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó también la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El primer elemento que vamos a valorar tiene que ver con el perdón divino, el perdón de Dios. Y esto es probablemente uno de los beneficios más espectaculares que nosotros podemos recibir, porque a través de la rebelión, de la desobediencia de Adán, el pecado se introdujo en el mundo y con el pecado la muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y como consecuencia de esta verdad, nosotros necesitamos esa experiencia espiritual en Cristo Jesús. A través de la gracia nosotros recibimos el perdón divino. El segundo beneficio que nosotros recibimos de la gracia es la aceptación divina. Así que a pesar de nuestra realidad como seres humanos, cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos acepta. No solamente nos acepta como perdonados, sino que nos acepta en una condición de hijos. Y eso establece una diferencia poderosa en nuestra vida. Así que entramos a esta gracia por medio de la fe. Entramos a esta gracia por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así leemos la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué esta paz con Dios es tan importante? Porque determina el vínculo, determina la relación, determina esa oportunidad para vivir una vida que sea espiritualmente correcta delante de Dios y de su propósito eterno en Cristo Jesús. Y luego dice la Biblia en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esto es lo que establece una gran diferencia, que nosotros entramos a esta gracia por la fe en Jesucristo, porque el pecado produjo una separación con Dios. Al estar separados de Dios y del propósito eterno de Dios, nosotros tenemos la necesidad de recibir ese regalo maravilloso de Dios en Cristo Jesús. El siguiente beneficio es que nos afirma en el diario vivir, nos afirma en el diario caminar para nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros amamos y servimos. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Esa verdad
ineludible de que afirma nuestro caminar constante en el Señor Jesucristo. Es un asunto determinante en nuestra vida. Entonces dice la Biblia, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Entonces tenemos nosotros que afirmarnos en ese diario caminar en la gracia. ¿Cuál es la gracia? La aceptación divina. ¿Cuál es la gracia? Que usted no tiene que hacer nada para ser aceptable delante de Dios. Solo recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y eso lo constituye a usted en una persona apta. No hay ninguna actividad, ninguna cosa que usted pueda hacer como para que el Señor le requiera a usted de otra manera distinta que no sea la persona de Cristo en nuestra vida. No es Cristo y algo más, sino Cristo únicamente. Por medio de la fe en Él, que nosotros podemos tener la vida y la abundancia en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que nos afirma en nuestro diario vivir. El cuarto beneficio es que nos da esperanza. Nos da esperanza. Y esto es un aspecto muy importante en nuestra vida, porque cuando uno pierde la esperanza, ya no le queda ninguna razón por la cual vivir. Cuando uno pierde la esperanza, ya no tiene un motivo por el cual seguir operando o funcionando en la vida. Y entonces deja de tener esa experiencia maravillosa de vida que solo Jesucristo puede darnos a cada uno de nosotros en Él. Entonces nos da esa esperanza maravillosa que todos nosotros necesitamos en Él. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces ahora tenemos esa esperanza que nosotros recibimos de Él, esa esperanza que Él nos da, que el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Padre, que nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. Entonces nos da esa esperanza continua. El siguiente beneficio es que ministra consolación a nuestra vida. Así leemos el mismo pasaje que dice que nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Así que tenemos nosotros esa maravillosa experiencia de recibir consolación. ¿Y por qué necesitamos recibir consolación? Primero, entender que esto es un aspecto del favor de Dios. Que Dios lo hace no porque lo tiene que hacer, sino porque lo quiere hacer. Que Dios lo hace no porque nosotros se lo pedimos, sino porque Él decidió darnos toda esa riqueza, esa abundancia, esa bendición en nuestra vida. Y entonces podamos vivir en una consolación en medio de la adversidad. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido a ese mundo. Y cuando nosotros tenemos eso bien claro en nuestra vida, vamos a poder caminar de una manera hermosa en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Nos ministra consolación, nos protege y nos da su favor. Nos protege y nos da su favor. Es el siguiente beneficio de la gracia. Nos ofrece vida y gobierno junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es un aspecto muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo no nos da vida como si por sí misma, sino que Él es la vida. O sea, Él no nos da algo de sí, sino que nos da su propia esencia, su propia persona, y nos da a nosotros esa vida que solo Él puede darnos en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos ministra toda nuestra vida presente y nuestra vida futura. ¿Por qué? Porque nuestra vida presente ya está dentro del propósito de la eternidad. Nuestra vida presente ya está dentro del propósito del plan eterno de Dios. Cuando usted recibe a Jesucristo, Señor y Salvador,
La vida de Dios viene a ser parte de su vida. Por lo tanto, esa vida que fluye en nosotros en abundancia, no solamente es la vida que ministra nuestro ser hoy en este presente, sino que nos da la garantía también de la vida eterna en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos, siguiente beneficio, justificados por medio de su gracia. Eso significa que no tenemos que hacer ningún acto diferente que no sea el acto de reconocerlo, recibirlo como Señor y Salvador y amarlo. Cuando nosotros tenemos eso claro en nuestra vida, podemos caminar de una manera extraordinaria en el poder de la obra y de la sangre de Cristo Jesús. Pero no solamente recibimos los beneficios de la gracia, sino que también obtenemos responsabilidades para vivir una vida dentro de este aspecto tan maravilloso de la salvación. Entonces, gracia no equivale a libertinaje para vivir en el pecado. Más bien, gracia es libertad del pecado, libertad de la condenación, pero no nos deja sin ley, sino que la ley que gobierna nuestra vida se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿De qué fuimos hechos libres? Del pecado. ¿De qué fuimos hechos libres? De la mundanalidad, de poner nuestros miembros al servicio del pecado y de la inmoralidad. Pero no quedamos en un libertinaje. La libertad que recibimos tiene que ver con conducta de pecado y con condición del pecado. Pero somos insertados en el reino de Cristo, en el cual hay una ley que se llama la ley del Espíritu de vida. Ahora, la diferencia es que la ley del pecado nos llevó a la esclavitud y la ley del Espíritu nos lleva a la libertad en Cristo Jesús. Nos permite vivir una vida de sanidad. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra caminar como dice la palabra de Romanos, ya no presentando nuestros miembros al pecado como esclavos, como si el pecado fuera nuestro amo, sino presentando nuestros miembros a la justicia para servir al propósito de Dios. También somos exhortados por la palabra de Dios a vivir en la gracia, vivir en esa condición, saber que lo que hemos recibido es un tesoro que se debe cuidar. Que lo que hemos recibido es un tesoro que se tiene que tener siempre cuidado de él, porque el Señor nos ha dado ese maravilloso regalo. Somos invitados a permanecer en la gracia y somos llamados a crecer en esa gracia, en esa comprensión de Cristo en nosotros, la esperanza de vida y de gloria. Por tanto, se nos pide que esperemos en la gracia por completo. Es decir, no de esperar en nuestra capacidad, sino en el poder de Dios. No esperar en nuestra habilidad, sino en el poder de Dios. Que nos esforcemos en la gracia en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. La Biblia nos dice claramente que Él es el poder más grande y poderoso que nosotros podemos recibir para poder disfrutar de la abundante gracia que solo Jesucristo puede darnos de una manera hermosa y extraordinaria en el poder de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Mi amigo y mi hermano que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, hoy yo quiero invitarle para que usted reconozca a Jesucristo como el Señor de su vida y le invite a Él a entrar en su corazón. Haga esta oración de fe conmigo e invite a Jesucristo a entrar en su vida y permitir que la vida de Cristo se vuelva la vida suya también. Dígalo conmigo: Señor Jesucristo, yo te reconozco en esta hora y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que entres a mi vida y me limpies de todos los pecados. He escuchado esta palabra que dice que yo soy salvo sin tener que hacer obra alguna, sino por medio de la gracia que viene de Cristo Jesús. Y por lo tanto, hoy yo decido entregarte mi vida y mi corazón, Jesucristo, y te pido que vengas a morar a mi corazón de una manera extraordinaria. Así que hoy yo le invito a usted para que reconozca a Jesucristo y viva la vida del Espíritu en la gracia que nos ha sido dada por medio de su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Bendiciones, mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de este su programa El Manual de Vida. Quiero invitarle para que se quede con nosotros en nuestra próxima entrega. Un abrazo fraterno, bendiciones.
Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.